El comienzo de la vida. Parece sencillo, ¿verdad? Un espermatozoide se encuentra con un óvulo y listo. Pero la realidad, a nivel molecular, es un secreto increíblemente bien guardado. Y lo más fascinante es que para desvelarlo, la herramienta clave no ha sido un microscopio más potente, sino una inteligencia artificial. Hoy vamos a ver cómo una IA ha encontrado la llave que abre una de las cerraduras más fundamentales de la biología. Esta es, en el fondo, la pregunta del millón, la que ha mantenido en vilo la biología reproductiva durante décadas. Porque no se trata solo de que dos células se fusionen, es más bien un baile molecular, una coreografía de una precisión asombrosa, en la que cada paso, cada giro, tiene que ser absolutamente perfecto. Vale, pues entremos en materia. A ver, la ciencia ya tenía algunas pistas, claro. Se sabía que en la superficie del espermatozoide y del óvulo había unas proteínas clave, que funcionaban como una especie de velcro molecular, ¿no? Se enganchan y ¡zas! Pero el cuadro completo, la imagen general, esa seguía a oscuras. Y aquí es donde el puzzle se complicaba de verdad, porque las piezas no encajaban. Por un lado estaban los mamíferos, que usan un sistema con dos proteínas, y zumo uno en el esperma y uno en el óvulo. Pero luego mirabas a los peces y nada que ver. Usaban una proteína del óvulo totalmente distinta, llamada bouncer. Así que la pregunta era obvia. ¿Qué está pasando aquí? ¿Existe algún mecanismo universal que se nos escapa? ¿Una maquinaria ancestral compartida por todos, escondida a plena vista? Y es justo aquí, en medio de este lío, donde la historia da un giro totalmente inesperado, muy del siglo XXI. Porque la herramienta que iba a resolver el misterio no fue un microscopio más grande ni un nuevo reactivo químico, ¿no? Fue una inteligencia artificial diseñada específicamente para predecir los secretos de las proteínas. Hablemos de esta herramienta. Se llama AlphaFold Multimer. Para que nos hagamos una idea, es como un programa de modelado 3D increíblemente avanzado, pero para la biología. Le das las instrucciones de diferentes proteínas y el programa es capaz de predecir, con una precisión que asusta, si van a encajar entre ellas y, lo más importante, qué forma tendrán si se unen. El método fue de lo más sistemático. Básicamente le dieron a la IA una lista de sospechosos conocidos, las proteínas del esperma que ya se sabía que eran importantes. Y luego le dijeron, Val, ahora busca cómplices. Y la IA se puso a buscar entre un mar de casi 1.400 otras proteínas, analizando miles y miles de combinaciones a una velocidad de vértigo. Y entonces, la IA soltó un resultado que dejó a todo el mundo con la boca abierta. No encontró una pareja, no. Predijo con una seguridad altísima la existencia de un trío. Un complejo molecular completamente nuevo, formado por 3 proteínas que trabajan juntas. Y claro, la pregunta era, ¿quiénes forman este equipo? Pues bien, aquí está lo interesante. Por un lado teníamos a 2 celebridades del mundillo, Izumo 1 y Spaka 6, que ya se sabía que eran vitales. Pero la tercera era TMEM81, una completa desconocida en este campo. O sea, la IA no solo encontró un equipo, sino que además fichó a una jugadora estrella que nadie tenía en el radar. Una predicción súper audaz. Ahora, una cosa es lo que diga un ordenador, por muy listo que sea, y otra, muy distinta, es la cruda realidad biológica. Una predicción así es una hipótesis fantástica, pero hay que mancharse las manos en el laboratorio para confirmarla. Tocaba pasar de los unos y ceros al mundo de las pipetas para ver si este trío existía de verdad y, sobre todo, si era funcional. Esta es la pregunta del millón en toda investigación científica, ¿no? ¿El modelo es solo una curiosidad digital o de verdad refleja una verdad biológica fundamental? Para salir de dudas, el camino a seguir era la genética. Y el resultado fue inequívoco. Crearon ratones macho a los que genéticamente les quitaron la proteína TEM81. Por lo demás, los ratones estaban perfectamente sanos, pero como se ve aquí, eran completamente estériles. Sus espermatozoides simplemente eran incapaces de fecundar un óvulo. El resultado no podía ser más claro. Para ser aún más precisos, la tasa de fecundación in vitro con los espermatozoides que no tenían TM81 fue de un 0%. Cero. Un número así de rotundo en biología es oro puro. No había ninguna duda. Esta proteína desconocida era, de hecho, absolutamente esencial. Pero, ¿y si esto era solo una cosa rara de los ratones? Para asegurarse, repitieron el experimento en un animal evolutivamente muy lejano, el pez cebra. ¿Y el resultado? Pues como muestra el gráfico, fue idéntico. Sin TEM81, los machos eran estériles. Esto ya no era una anécdota, era un principio universal. Y en los peces descubrieron algo aún más fascinante. Vieron que si eliminabas genéticamente a cualquiera de los 3 miembros del complejo, los otros 2 tampoco aparecían en el esperma. Es decir, se necesitan los unos a los otros para existir. Son como los 3 mosqueteros de la fecundación. Actúan como una única unidad, inseparable. Vale,
Entonces, el trío es real, es esencial y es un equipo inseparable. Con todas estas pruebas sobre la mesa, los investigadores por fin pudieron proponer un nuevo modelo unificado que resolvía el viejo puzzle de las diferencias entre peces y mamíferos. Y aquí está la idea central de todo esto. Estas tres proteínas juntas forman lo que podríamos llamar una llave maestra, una estructura molecular que se ha conservado casi intacta en el esperma de los vertebrados durante cientos de millones de años de evolución. Y con esta idea de la llave maestra, de repente todo cobra sentido. Fijaos, la llave que está en el esperma, este complejo de tres proteínas, es siempre la misma. Lo que cambia con la evolución es la cerradura, la proteína que está en el óvulo. Para los peces, la cerradura es Bouncer. Para los mamíferos es Juno. Es la misma llave maestra abriendo diferentes puertas. Y lo mejor de todo es que, al volver al modelo de AlphaFold, vieron algo alucinante. La estructura 3D que la IA había predicho tenía en su punta un bolsillo con la forma y la química perfectas para que la proteína Bouncer del óvulo de pez encajara como un guante. La predicción digital y la biología real eran un calco. Por supuesto, la gran pregunta es si esto se aplica a nosotros. Y la respuesta es un sí rotundo. Los experimentos han confirmado que las versiones humanas de estas tres proteínas también se ensamblan para formar el mismo complejo. Además, los modelos de la IA indican que la estructura de este primero humano es perfectamente compatible con la unión a Juno, la cerradura de nuestro óvulo. Este descubrimiento nos ofrece una nueva y elegantísima visión de la evolución. Parece que el esperma desarrolló una maquinaria de fecundación increíblemente estable y conservada, la llave maestra. Mientras tanto, el óvulo tuvo la flexibilidad evolutiva de ir cambiando la cerradura, quizás para adaptarse a entornos distintos, como la fecundación en el agua frente a la interna en los mamíferos. Y esto nos lleva a la implicación final, la más importante. Si la fecundación depende de que esta llave de tres partes se ensamble correctamente, cualquier defecto en sus componentes podría ser una causa de infertilidad que hasta ahora era completamente invisible. Comprender esta maquinaria a nivel molecular podría abrir la puerta a nuevos diagnósticos y quizás a futuras terapias.